La Iglesia de Dios Conferencia General de Venezuela presenta Una Esperanza para tu Vida. Música, adoración y una palabra de fe que bendecirá a la familia. La pieza está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Con ustedes, una esperanza para tu vida. Bueno, buenos días. Queremos darles en este día tan hermoso, tan maravilloso, en tu programa Una Esperanza para tu Vida, recordándote que llegamos a ustedes gracias primeramente a Dios y luego a Rocio TV, Canal 16, por permitirnos llegar a sus hogares. Hoy nos llenamos de bendición y nos llenamos de satisfacción de tener a nuestro hermano y amigo Antonio Campo, el cual pues viene a traer una palabra de cambio, una palabra de transformación. Ya el pastor Antonio Campo tiene desde el día jueves acá en la ciudad de San Juan de los Morros, donde nos ha venido trayendo esa palabra de cambio, esa palabra de transformación, la cual viene a cambiar, a transformar la vida de cada ser humano, de cada persona que hace vida acá en la República Bolivariana de Venezuela, porque sabemos y tenemos la esperanza y tenemos la convicción de que Dios levanta a Venezuela y que Dios va a impartir esa nueva mentalidad de cambio, esa nueva mentalidad transformadora, la cual Dios levanta a esa generación nueva en esta República Bolivariana de Venezuela. Y hoy el pastor Antonio Campo trae una palabra de cambio y esperamos que va a ser que va a impactar tu vida, va a impactar tu mente y sé que va a traer nuevos cambios. Queremos que nos envíes tu mensaje al 0416-348-6468. Queremos que nos envíes tu mensaje porque Dios trae una esperanza para tu vida. Pastor Campo, bienvenido a este programa Una Esperanza para tu Vida. Queremos que salude pues a esa audiencia que todos los domingos de 8 a 9 de la mañana nos sintoniza por Rocio TV Canal 16. Bueno, muchas gracias, Pastor Liarcis. Y Dios bendiga a toda la población de Guárico. En esta mañana, bueno, me siento honrado por el Señor y complacido de estar acá en estas instalaciones. Y bueno, estamos acá para compartir, para impartir el principio de la palabra del Señor. Vamos a hablar de algunas realidades, vamos a hablar de crecimiento demográfico mundial y nos vamos a enfocar en el islamismo, porque la iglesia del Señor, debemos entender lo que es el término masificación. O sea, la iglesia tiene que entender que el reino de Dios es para ser extendido, no es para ser privatizado, es para ser extendido. Entonces, de verdad me complace estar acá y quiero invitarles a que estén con nosotros en este momento. Este es un momento kairos, este es un momento de impartición, de soplo divino. Así que lo invito para que esté con nosotros en este momento maravilloso de Dios. Y estamos seguros, pastor, que cuando lleguemos y podamos entender que cuando nos unimos como cuerpo, porque una de las cosas, pastor, que hemos podido observar hoy en día con el pueblo cristiano, con el pueblo de Dios, ese cuerpo, hoy en día nos podemos ver y creo que usted hacía mención el día viernes el día sábado en el taller de liderazgo, el problema que tenía la iglesia, que unos decían que eran de Pablo, uno decía, y hoy podemos ver, pastor, vemos un cuerpo como lacerado, vemos un cuerpo totalmente dividido, y se puede entender, pastor, que por eso es que Dios o Jesús, que es la cabeza, no ha podido lograr un objetivo, porque hay un cuerpo que no se ha masificado. Es así. O sea, lo que estábamos refiriendo, en verdad, es tremendo, la cuestión de la unidad. Porque fíjense ustedes que la perspectiva de lo que es iglesia
es un cuerpo. En la antigüedad la iglesia era un cuerpo, o sea, un cuerpo que conformado dicho sea de paso, iglesia no es un término celestial, es un término militar, porque las iglesias en aquel entonces eran cuerpos militares de inteligencia, eran los que preparaban estrategias para invadir, o sea, y para infiltrarse en las naciones, para poseerlas, para los imperios a los cuales pertenecía esa iglesia. Recuerden que Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando la iglesia está dividida, o sea, y la iglesia entra en una especie de competencia como las que tenemos hoy. Por ejemplo, hoy tenemos una iglesia en competencia, o sea, en competencias denominacionales. Aquel quiere ser mejor que el otro. Entonces, es más, estamos escuchando hasta programas de radio y viendo programas de televisión en algunas televisoras, donde la gente compite. Señores, y la iglesia no debe competir en ella misma. Nuestra competencia viene del reino de las tinieblas. Nosotros debemos aventajar a los reinos, al paganismo, al reino de las tinieblas, a la religión, a estas cosas. Allí es donde debemos competir, no entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos debemos ser competentes, no competidores. Y ese es el problema que tenemos hoy día en las iglesias, que es competencia. O sea, y estamos viendo eso a nivel del hemisferio latinoamericano. O sea, competencia. Aquel mal recomienda a fulano mal pone al otro, la federación tal mal pone a la otra, la denominación tal mal pone a la otra, por algunas cosas. Y señores, miren, más son las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Entonces, por detallitos que nos dividen, quizás por algunas ideologías, algunas concesiones teológicas, ya entramos en competencia. Entonces, debemos de tener cuidado, Pastor Liarsi, y recomendarle a la gente pues que tengamos cuidado con esa cosa, con esa competidera que tiene la iglesia, porque mientras nosotros estamos compitiendo, el reino de las tinieblas lleva una ventaja garrafal. Por ejemplo, vemos cómo el reino de las tinieblas está brillante aquí en Venezuela. Muertes, asesinatos, robos. Señores, yo estuve leyendo una estadística desde enero hasta el mes de mayo, hasta el 30 de mayo, y ya se habían dado 5,000 muertes en este país. Señores, el reino de las tinieblas está brillando y la iglesia compitiendo. Qué chévere, la iglesia está compitiendo. O sea, no debería ser esta la postura de la iglesia del Señor. Sí, es bastante lamentable, pastor. Ahora, una pregunta, pastor. Usted que Dios le ha dado oportunidad pues, de viajar y de salir en diferentes ciudades, tanto como el latino, el europeo. Las iglesias en esos países europeos, latinos, se ve la misma situación que se vive acá en Venezuela, la división, la competencia. En otros países, bien sea europeo o latino, se ve la misma situación que se palpa en Venezuela como cuerpo de Cristo. Bueno, fíjese que yo he estado precisamente hace escasamente 15 días, creo que no tengo 15 días que llegué de una gira. Estaba en Europa y estuve hasta los países escandinavos ministrando la palabra del Señor, y pude contemplar de que Europa no tiene antorcha de avivamiento, pero el avivamiento, o sea, la antorcha del evangelio, la antorcha de bendición, está precisamente aquí en Latinoamérica. Lo que pasa es que estamos como niños con juguete nuevo. O sea, no hayamos qué hacer con esta gracia que nos ponemos entre nosotros mismos a derrocharla, en vez de aprovecharla. O sea, en sus tiempos Europa tuvo avivamiento. Hoy día lo que contemplamos es, por ejemplo, en la parte latina europea, tenemos la misma situación que hay aquí, porque lo que pasa es que se ha exportado un evangelio, digamos, denominacionalista para Europa, y los inmigrantes que se han ido buscando soluciones económicas a Europa, entonces han fundado iglesias. Entonces la misma situación, esto en el campo latino, la misma situación que hay aquí en Venezuela y en muchos países, en México, en muchos países del hemisferio, está allá en Europa, en la parte latina. Ahora, en la parte europea,
hay como una, o sea, perdieron esa sensibilidad moral, la han perdido. Que, por ejemplo, tenemos en Europa, yo le digo que hay se vive una vida como amoral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay iglesias en Europa que hasta casan homosexuales, cosa que no hace la Iglesia Católica. Por eso le digo que la antorcha la tiene es el latino, pero entonces estamos como el niño que tiene juguete nuevo. No hayamos qué hacer con esta gracia. Es más, estamos diciéndole a Dios, Señor, llénanos de tu poder, y ni sabemos qué vamos a hacer con el poder. Señor, danos tu unción, y ni sabemos, no tenemos determinado qué vamos a hacer con lo que le estamos pidiendo a Dios. Cuando Dios lo que nos dio, lo que nos ha dado, su poder, su espíritu. Y yo le voy a decir una cosa, el Espíritu de Dios se mueve, o sea, y el Espíritu de Dios derrama unción sobre aquellos que van a funcionar y que tienen determinado hacer, o sea, los que tienen determinado un proyecto, un propósito para expandir el reino de Dios. Allí está el Espíritu. De lo contrario, usted lo que está sintiendo es emociones. Sí. Bueno, te invitamos que nos envíes tu mensaje al 0416-386-6468, 0416-386-6468. Envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti, queremos que reportes sintonía, y recuerda que hay una esperanza para tu vida, que cambia tu familia, cambia tu hogar, cambia tu comunidad, cambia tu país, porque una esperanza para tu vida se llama Jesús. La palabra del Señor dice: vengan a Él los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lamentable escuchar esto, y lo vemos a diario. En las iglesias, denominaciones, pensando que yo tengo más unción, yo tengo más, y hay iglesias que Dios le ha dado una visión particular, y es lamentable escuchar cómo alardean: wow, yo tengo la unción, yo tengo el poder, y se nos olvida que realmente Dios somos un cuerpo, y que a cada uno, a cada parte del cuerpo, Dios le ha dado algo específico. Pero no nos desviamos, wow, que el profeta es el que tiene más unción, no, que el apóstol es el que tiene más la unción, pero se nos olvida que el cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones, y que cada uno, mira, puede ser profeta, puede ser apóstol, puede ser maestro, pero eso no te hace más que el que sirve. Esto no se hace más que el que tiene una función pequeña en el cuerpo de Cristo, porque como decía el pastor Campo en la prédica el día viernes, o sea, Dios te va a dar el pago, si es apóstol, si es profeta, Dios te va a dar el pago igual como el que sirve. Entonces, vamos a unirnos como cuerpo y vamos a luchar por esta nación, el cual Dios ha declarado una palabra de cambio, y Dios ha dicho. Hay personas que dicen: no, comienza el avivamiento en tal país, no comienza. Mira, el avivamiento comienza, y lo estamos palpando, como decía el pastor. Estamos palpando cómo Dios ha empezado a soplar viento, el nema, el soplo del Espíritu Santo sobre Venezuela. Estamos viendo cómo hay cambio, cómo hay transformación, cómo hoy en día, pastor, estamos viendo acá en Venezuela que antes teníamos que salir a buscar a las personas. Hoy en día las personas acá en Venezuela están buscando la iglesia porque quieren un cambio, y han entendido que solamente la iglesia es la que puede dar ese cambio, la que puede dar esa transformación. Yo quiero leer una palabra aquí en Ageo 2, y dice Ageo, ¿y quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada de vuestros ojos? Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que va a hacer Dios en Venezuela. Y recuerda, envíanos tu mensaje al 0416-386-6468. Acuérdate, no cambies de canal, porque Dios tiene una esperanza para tu vida. Ya regresamos con una palabra de cambio, una palabra de transformación, que sé que va a cambiar tu vida y te va a activar. Ese espíritu se va a activar en ti, porque ese enema del Espíritu Santo va a soplar sobre tu vida, y vas a salir edificado, y vas a salir con esa palabra de cambio. Bien, quiero compartir una reflexión, más que todo, de la palabra del Señor. Vamos a ver algún desarrollo estadístico, demográfico,
Y esta no es cuestión de nosotros que tenemos un centro estadístico, ¿no? Sino que esto es una cuestión que usted lo puede ver también en internet, porque es una estadística de las Naciones Unidas. O sea, no, esto no es juego, ya cuando las Naciones Unidas y están avaladas por el Centro Mundial de Estadística. Pero yo primero quiero leer una palabra en perspectiva, lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 8 y versículos 16. Dice allí la palabra del Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, ¿por qué leo esta palabra? Porque hay cosas, Dios es un Dios de diseño, y hay cosas que ya pasaron en Dios, o sea, ya fueron canceladas. Por ejemplo, Dios puso al hombre, dice que lo puso en un huerto en Edén. O sea, Edén era la inmensidad del territorio, pero el huerto era algo limitado, era algo donde estaba el hombre, ¿verdad? Y allí fue que Dios lo puso primero. O sea, que Dios no soltó el hombre a la inmensidad, lo puso en un huerto para que el hombre comiera, y los animales que habían criado, que Dios había creado, estaban precisamente en ese huerto. Y dicho sea de paso, Dios, cuando Adán y Eva pecaron, entonces fíjense que hay un principio de sobreabundancia, porque la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia sobre el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando Eva y Adán, porque fue Eva la autora de la desobediencia, cuando Eva y Adán pecaron, entonces sucede el problema allí que ellos son expulsados. Dios cancela un diseño de consumo propio, Dios cancela ese diseño, entonces lanza el hombre, no lo lanza, o sea, lo lanza precisamente a la inmensidad de territorio. O sea, ya hay un principio allí de sobreabundancia. Y yo digo una cosa, una de las señales de un avivamiento en una nación es precisamente la manifestación del pecado. Cuando el pecado abunda en una nación, entonces la gracia sobreabunda sobre el pecado. Entonces allí debemos entender eso. Venezuela está ahora mismo apuntada hacia un avivamiento, es por el pecado que estamos viendo nosotros en este país. Pero yo quiero hablar de algunas reflexiones porque, señores, la perspectiva correcta del Evangelio es reino. Acuérdense que en Mateo capítulo 24, verso 14 dice, y este Evangelio del reino se predicará en todas las naciones, el Evangelio del reino. Ahora, reino, señores, es masificación. Ahora, yo quiero llamar su atención en cuanto a esta religión tan fuerte que está ahora, porque la religión más poblada del mundo, más masificada, señores, no es el evangelio, no es el catolicismo, no es el budismo, no es la santería, no es ninguna otra religión. O sea, la religión más poblada del mundo es el islamismo. Tenemos en el mundo 1.400 millones de musulmanes. En el mundo hay 900 millones de católicos, hay entre unos 550 millones y 600 millones de cristianos, incluyendo los países protestantes. ¿Qué eso es protestante? Yo estoy convencido que eso de protestante era en los tiempos de Lutero. Hoy día no son protestantes, hoy día es paganismo, porque yo he estado en esos países. Usted lo lee en el almanaque mundial, usted dice, oye, mire, este país tiene 30% protestante, pero cuando usted va a ver el protestantismo en estos países, usted se va a dar cuenta que no hay vida, o sea que es igual, es la otra acera del paganismo. Entonces, cristianos genuinos, o sea, estar ahora en proceso en vías de desarrollo, como los países que están en vías de desarrollo. Entonces, yo quiero llamar su atención con respecto a esto. Por ejemplo, en Europa, la religión de mayor crecimiento, parece mentira, pero es el islamismo, son los musulmanes. Hay 60 millones de musulmanes en el continente europeo.
¿Qué le parece a usted? Un continente moderno entre comillas, que dice llamarse adelantados. Entonces tenemos gente, bueno, ustedes saben cómo se visten las mujeres musulmanas, que se forran todo. Dice que la vestidura de una musulmana le pesa entre 5 a 7 kilos de ropa. Imagínate lo que usa una lavadora, que si le metes 8 kilos de ropa no te lo puede lavar, con capacidad para 7. Pero entonces las musulmanas te usan entre 5 y 7 kilos de ropa, cargan encima con ese ropero. Y aún así han logrado masificarse en uno de los continentes más poderosos de la Tierra, que es el continente europeo. Entonces, fíjense ustedes lo que es el crecimiento demográfico, porque los musulmanes se multiplican religiosamente y se multiplican demográficamente. O sea, en los hospitales, por ejemplo, cuando te nace un niño europeo, te nacen 8 niños musulmanes. Entonces, el crecimiento está, la gente que entiende un poquito de estadística, de porcentajes demográficos, el crecimiento en Europa está... Por ejemplo, crecimiento europeo, 1.3 de la población total del continente. Crecimiento musulmán, 8.1. ¿Qué le parece a usted eso? Entonces los musulmanes están, a pesar de que son 60 millones y Europa tiene 700 millones de habitantes, ellos van así, en crecimiento, y en crecimiento. O sea, los niños, por ejemplo, un musulmán promedio te tiene entre 10 y 15 hijos. Ahora, un español, por decirte países españoles, un español te tiene un hijo por familia. Es más, hay un pueblo en España, el pueblo completo, un pueblecito, el pueblo completo tiene un solo niño nada más y el niño es de padres argentinos. O sea, eso está lleno de viejos, usted ve viejos por todos lados, porque son países que no se quieren multiplicar demográficamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una invasión que hasta en el fútbol, por ejemplo, yo le voy a leer aquí una estadística. Por ejemplo, hasta en el fútbol, no sé si se acuerdan de Zidane en aquel mundial de fútbol, que Zidane fue un tremendo futbolista, el que le dio el cabezazo al tipo en el campo de juego. Pero fíjense ustedes, Zidane es musulmán, ¿ve? Y es hijo de padres árabes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que en Francia el porcentaje de crecimiento de natalidad está en 1.8, pero musulmanes están en 8.0. O sea, están creciendo. El sur de Francia, oídos señores, el sur de Francia, el 20% del sur de Francia entre los jóvenes son musulmanes. ¿Ve? Entonces, en Inglaterra, el crecimiento, y esto da miedo, porque son unos continentes poderosos, de allí viene nuestra civilización. El crecimiento está en 1.6, en Grecia en 1.3, en Alemania está en 1.3, en Italia, yo estuve en Italia, está en 1.2, y usted ve musulmanes por todas partes. No es que estamos discriminando a los musulmanes, por si acaso alguien está viendo este programa, no estamos discriminando a los musulmanes, no. Nosotros oramos por los musulmanes, oramos por los judíos, oramos por los católicos, oramos por toda religión. O sea, yo estoy diciendo esto para reflexión de la iglesia. Esta gente se están masificando en el mundo, pero ¿qué está haciendo la iglesia? Compitiendo entre ella misma. Señores, tenemos que reflexionar, ya basta de estar compitiendo. Nosotros debemos trabajar en función del bien común, dejarnos de esa competidera, que aquel es mejor que este, que aquel es mejor que este. Vamos a apoyar al que lo está haciendo bien y vamos a entender el principio de la palabra de Dios, que es un principio de masificación. Vamos a masificarnos, porque esto es, mire, la perspectiva correcta del reino de Dios es masificación. Jesús, cuando se le perdió a María, ¿sabe lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 2? Jesús dijo: mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre, negocios, dijo Jesús? O sea que Jesús, que estaba viendo, o sea, de forma correcta, o sea, tenía una visión 2020 hacia lo que es el reino de Dios. O sea, estaba viendo el reino que él tenía. Él tenía que comercializar, él tenía que relacionar esta visión para que esta visión se masificara y se extendiera. Entonces Dios es Dios de lo completo, del total de las cosas.
Dios le dijo a Abraham toda la familia. Dios le dijo toda la gente de la tierra. Entonces los musulmanes están haciendo lo que le corresponde hacer a la iglesia. Los testigos de Jehová están haciendo lo que le corresponde hacer a la iglesia. Entonces nosotros somos llamados, señores, somos llamados a hacer lo que se nos mandó a hacer, que es masificar el reino de Dios en las naciones. O sea, estos entretenimientos teológicos, la gente a veces agarra unos entretenimientos teológicos y allí caen en una conchupancia, en un círculo vicioso, y entonces eso no nos deja avanzar, y entonces pensamos que nos las estamos comiendo porque nos estamos guardando de A, B y C, entonces pero estamos colando el mosquito, pero estamos dejando pasar el camello, el elefante. Entonces es importante estas cosas. Mire, fíjese lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 16, versículos 7, 8, 9. No puedo leer mucho por razones de tiempo. Versículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Allí dice la Biblia, para que usted lo lea en su casa, dice allí que los musulmanes serían hombres poderosos en la tierra y serían incontables. Y ellos le están haciendo honor a esa palabra que se habló de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Métase en cualquier huequito de la tierra y usted va a conseguir un musulmán. ¿Sabe por qué? Porque ellos están honrando la profecía que se dijo de ellos. Ahora, Jesús, que es nuestro Señor, nuestro soberano Señor, dijo que nosotros íbamos a ir por el mundo y que el Espíritu venía sobre nosotros y que seríamos más que vencedores. Entonces estamos creciendo a cuentagotas. O sea que cuando se entrega una persona, oye, hay una sorpresa tan grande que es capaz que pongamos un anuncio en la prensa que se entregó fulano de tal. No, el crecimiento tiene que ser violento. Por ejemplo, la iglesia primitiva, oídos señores, la iglesia primitiva, con un mensaje producían 3,000 almas. Pedro, cuando predicó el día de Pentecostés lleno por el Espíritu Santo, produjo los resultados del reino, que es masificación. Con un mensaje se entregaron 3,000 y después predicó en el pórtico de Salomón otro mensaje y con otro mensaje se entregaron 5,000. O sea que con 2 mensajes, 8,000 almas. El promedio de esa cantidad es 4,000 almas por mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Hoy ha cambiado la cosa. Porque antes se predicaban 2 mensajes y se entregaban 8,000. Hoy se están predicando 8,000 y se entregan 2. O sea, la cosa cambió. Nosotros tenemos que reflexionar sobre estas cosas. O sea, no hacer cosas, señores, por hacerlas. Estamos haciendo cosas rituales por hacerlas, cosas que no producen resultados. O sea, yo en esta parte, mire, yo comparto con todas las iglesias, porque yo veo el reino de Dios desde esta perspectiva. O sea, de masificación, y que Dios levanta en diferentes ambientes sociales, culturales, Dios levanta a la iglesia. Por ejemplo, usted va a Amazonas, usted no puede estar vistiendo esas indias. Yo he visto personas que han ido a Amazonas y comienzan a ponerle telas a las indias, y las indias comienzan a rascarse porque no aguantan esa tela, porque esa es su cultura, pero el reino de Dios no es propiedad privada de ninguna cultura. Entonces hay personas que no evangelizan allá porque las indias andan en guayuco y andan desnudos y cargan los senos afuera. Señores, mientras nosotros nos pongamos a ver estas tonterías, el reino de Dios siempre va a estar en desventaja. Yo quiero, fíjense ustedes algo. En el crecimiento de natalidad demográfica desde 1990, oído, desde 1990, a esta fecha ya han pasado algunos añitos, el 90% del Islam, por ejemplo, acá este resultado globaliza en Europa el 1.38% de la población. Y esta gente en poco tiempo llegaron a ser 60 millones hasta el día de hoy. Oído. En Francia, que fueron territorios bíblicos, Europa, hay más mezquitas que iglesias católicas y cristianas juntas. O sea que tú cuentas las cristianas y las católicas juntas. Vamos a meter las cristianas y las católicas juntas para ayudar a la cantidad. Y las mezquitas musulmanas superan a las católicas y a las cristianas juntas. ¿Entienda? Ahora, miren esto. Los pronósticos que los mismos europeos están aprobando dicen que en 39 años Francia será una república islámica.
en 39 años, Francia será una república islámica. La iglesia ha perdido la visión de reino y hemos caído en perspectivas sectaristas. Esto es triste, señores, porque cuando la iglesia, la palabra secta viene de la palabra sector, cuando la iglesia se aísla del propósito central de Dios, se convierte en una secta. Usted no tiene que decir una secta para cuando usted está en una perspectiva de secta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde la perspectiva correcta de la masificación del reino de Dios, la iglesia se convierte en una secta. ¿Ves? En el sur de Francia, el 30% de los jóvenes menores de 20 años, ahora te estoy hablando de los menores de 20 años, son musulmanes. Y cuando tú le preguntas en la universidad, ¿de qué religión eres tú? Con frente en alto y viéndote la cara, te dicen, yo soy islámico, yo sirvo a Mohamed o a Mahoma, como usted le quiera llamar. O sea, ellos no se avergüenzan de su religión, ellas no se avergüenzan de su ideología. De hecho, un musulmán es capaz de matarse por la causa, se matan. Ustedes han visto cómo ellos se tiran, se inmolan por su religión. ¿Ve? ¿Entienden? Entonces, claro, eso va a traer como resultados crecimiento. Ahora miren esto. En el 2027, el 20% de los franceses serán musulmanes en el 2027. O sea que ellos están trabajando con porcentajes. En Chicago los musulmanes hicieron una reunión para multiplicarse en Estados Unidos, porque ahora hay menos de 10 millones, algo así, de musulmanes, y ellos quieren llegar a ser la segunda población de las minorías en Estados Unidos. Ellos quieren superar a los negros y quieren superar a los latinos. Entonces se están reuniendo para masificarse. Muchas reuniones del cristianismo son para reclamar cosas y para cuidar cosas que Dios no los mandó a cuidar. O sea, en este mundo Dios no mandó que la iglesia estuviera cuidándose de cosas. Dios mandó a la iglesia fue establecer el reino y arrebatar autoridad y a imponer la autoridad del reino de Dios. A eso fue que Dios mandó a la iglesia. Ahora miren ustedes, en los suelos británicos, en Inglaterra, hay más de 1000 mezquitas a nivel nacional, 1000 mezquitas musulmanas. Ahora, ¿cómo hicieron esta gente si los americanos y los ingleses odian a los árabes? ¿Cómo hicieron esta gente para montarle 10 mezquitas, más de 1000 mezquitas a Inglaterra, la tierra de los reyes, de la dinastía de los islámicos, el reino de Bretaña, toda esta serie de cosas? ¿Cómo hicieron? Ahora, fíjense cómo hicieron esta gente. Que esta gente, cuando llegan a un país, nunca van pensando ser obreros en ese país, ellos van pensando en ser propietarios. Y yo le quiero dar una reflexión en cuanto a esto. La gente que Dios está llamando, sáquese esa mentalidad de obrero de la cabeza. Cuando usted está trabajando como obrero, vaya pensando en que ese sueldo que usted está ganando y las prestaciones sociales suyas son su patrimonio para usted montar un negocio, montar una empresa y hacerse propietario. Escuchen ustedes, Abraham no fue obrero, Jacob fue obrero un tiempo, pero después se convirtió en propietario. O sea, la gente que Dios ha llamado siempre se han convertido en propietarios. Adán era dueño, era señor del huerto. Dios no llama gente para que sean empleados de la gente. Dios llamó gente en la antigüedad y les dio señorío. Dios a nadie puso como empleado, Dios puso a la gente como señores. Entonces fíjense, los musulmanes te llegan aquí, búscame un musulmán batiendo cemento por ahí, ayudando a un venezolano que lo emplea. No lo vas a conseguir, lo vas a conseguir en una tienda, en un centro comercial. Pero entonces cuando tú vas a Europa, entonces te consigues a un latino en un baño pidiendo propina. Oye, pana, si tú vienes a Venezuela, entonces viene un musulmán, viene una persona de esta, y viene a este país. Entonces, en este país, esta persona, un chino, un asiático, un portugués, un italiano, un musulmán, vienen a este país, tremendas panaderías, tremendas mueblerías, tremendo esto. Un latino va a un país de ellos limpiando vidrio de carro. Entonces va y cobrando. Yo, por ejemplo, estuve en Europa Central y entramos a un restaurante y cuando entré al baño había un latino allí pidiendo propina en el baño. Oye, tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una mentalidad dependentista. El musulmán no, el musulmán cuando te llega a un país dice, a todos estos los voy a poner a trabajar para mí. Y entonces él se convierte en señor de esa persona. Entonces nosotros, para adelantar el reino de Dios, tenemos que
tenemos que adoptar algunos principios de señorío, porque nuestro Dios es Señor y gobierna sobre todo. Dios no es empleado de nadie. Dios gobierna sobre todo poder, sobre toda autoridad y sobre todo principado. Dios es soberano Señor sobre todas las cosas. ¿Ve? Ahora miren esto. En Holanda, yo estuve también en ese país, acabo de estar allá algunos 25 días, estuve allá hace 25 días. En Holanda, el 50% de los recién nacidos en los hospitales son musulmanes. Ahí sí es verdad, usted los ve en los trenes, usted los ve en la calle, usted los ve en los centros comerciales, usted los ve en todos lados. Ahora mire, aquí en Venezuela estamos viendo nosotros, ya en los barrios, mujeres con la cara tapada. Vuelvo y repito, no discriminamos, no discriminamos que vaya a salir una polémica, los evangélicos rechazan, no. No estamos de acuerdo con matanza de niños, no estamos de acuerdo con discriminación racial ni nada por el estilo. Nosotros no sufrimos de ese tipo de males. El Señor nos mandó a amar. Estamos hablando de una reflexión para la iglesia. La iglesia tiene que masificar el reino de Dios y debemos dejarnos de estas cosas de consumo propio. Porque estamos haciendo cosas para nosotros mismos. Hacemos un aniversario para nosotros, hacemos una campaña para nosotros, hacemos una caminata para nosotros, hacemos todo lo que hacemos para nosotros. Estamos como la gente que hace arepa en su casa y se la come el mismo. O sea, es algo de consumo propio. El evangelio no es de consumo propio, el evangelio es de exportación. El evangelio es para ser exportado. Cristo dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones enseñando de las cosas que yo les he mandado. Entonces el evangelio tiene una perspectiva de exportación, de relación y de masificación. Miren ustedes, hay países donde conocen más a la Coca-Cola que el evangelio. O sea, usted va al centro norte de África, allá se conoce un chocolate más que el evangelio. Se conoce la Coca-Cola más que el evangelio. Se conoce McDonald's más que el evangelio. Entonces la gente dice, bueno, ya Cristo viene, ya nos vamos, gloria a Dios, por fin nos vamos para que nos saquen de este lío. No, señor. Usted es llamado a resolver el lío que está pasando en este país. Entonces, fíjense ustedes. Hay más de 23 millones de musulmanes, o sea, uno de cada ruso. Esto es en Rusia. Mire Rusia. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, pero es que los tienen como unos clavos en todos lados. Los musulmanes están aprovechando, bueno, yo voy a aprovechar este conducto para yo felicitar a los musulmanes, porque han hecho cosas que la iglesia tenía que hacerla, o sea, masificarse en las naciones. Entonces tú consigues en Europa, hay grupitos de cristianos, y hay predicadores que van, tremendo avivamiento. Mire, déjese de estar diciendo lo que no es, porque en Europa no hay ningún avivamiento, son grupos, y esos grupos están batallando, porque son grupos denominacionales que han viajado de aquí, se han establecido por allá, y han levantado iglesias en el contexto cultural latinoamericano. Y ese evangelio no surge, ese evangelio no masifica, ese evangelio no multiplica. Entonces, uno de cada 5 rusos es musulmán en Rusia. Y Rusia tiene buenas relaciones con Venezuela. En pocos años, el 40% del ejército ruso será musulmán. Imagínense ustedes cuando los musulmanes sean el 40% del ejército ruso. ¿Qué va a pasar? ¿Ve? El 25% en Bélgica, entre los belgas, precisamente están viviendo esto. Y los belgas sacaron esta estadística. El 25% de la población es musulmana. ¿Usted sabe lo que significa el 25% de la población? El almanaque mundial te dice que el 2% de la población nacional de este país, el 2% es evangélico, es cristiano. Ahora, en Bélgica el 25% es musulmán. En Francia el 30% es musulmán. O sea, son altos porcentajes en las naciones. Ahora, y el 50% de los recién nacidos en los hospitales de Bélgica, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. Esto no significa que el otro 50% son belgas, no, sino que el otro 50% son entre belgas y otras razas que están allí conviviendo en Bélgica. ¿Ve? Entonces, el gobierno belga aseguró que 1/3 de las familias europeas serán musulmanas en el 2025.
Y usted dice, los evangélicos están mintiendo ahí, ese predicador, ese pastor, lo que usted quiera llamar, está mintiendo ahí. Búsquelo en internet, la estadística de las Naciones Unidas. Estoy hablando en serio. Es la estadística de las Naciones Unidas y el Centro Mundial de Estadística, de allí son estos datos, por si acaso alguien dice que estamos inventando alguna cosa. Estos datos vienen de allí. Ahora, miren esto, Alemania es el líder continental de Europa. Ahora, ¿qué están haciendo los alemanes? Se están rascando la cabeza y están buscando la forma de que sus habitantes se multipliquen. ¿Saben por qué? Porque en el 2050 la estadística de ellos dice que en el 2050 prevalecientemente Alemania será una república islámica. ¿Por qué? Porque entre los mismos alemanes los musulmanes se están multiplicando. Yo he visto musulmanes en Europa Central terriblemente y en la ciudad de Frankfurt, en Berlín, o sea, todas estas ciudades están en Hamburgo, todas estas ciudades están pobladas musulmanes por todas partes y no son unos patas en el suelo como decimos aquí en Venezuela. No son unos patas en el suelo ni unos chancletudos. Estas personas tienen tremendo negocio. Es más, hay árabes hay musulmanes que te construyen aeropuertos sobre el mar. O sea, unas tremendas transnacionales, unas empresas terribles que son ultramillonarios en ese continente, en la zona del euro. Entonces, los alemanes han reconocido últimamente que en el 2050, ¡wow! Dijeron, Dios mío, en el 2050 esto será musulmán, tenemos que hacer algo. ¿Ve? Mire, Mohamed Gaddafi, antes de morir, él dijo estas palabras: no tenemos que luchar contra Europa con armamento bélico. Nuestros hermanos que están en Europa en menos de 100 años se multiplicarán. Porque el europeo pierde su tiempo en la tecnología, nosotros aprovechamos el tiempo en multiplicarnos. Y veremos, en menos de 100 años, nos vamos a ver las caras. ¿Cómo harán ellos cuando nuestros hermanos se multipliquen en su propio territorio? Mira lo que están pensando esta gente. Esta gente no está jugando, esta gente está pensando en serio. Esta gente está pensando en la masificación. Entonces, la idea y la reflexión consiste en que nosotros nos pongamos a trabajar. ¿Cómo es posible que una iglesita, Dios mío? ¿Usted sabe lo que significa la palabra pecado? La palabra pecado significa errar el blanco. La palabra pecado no es precisamente adulterio, no es fornicación, no es esto, no es sexo. La palabra pecado significa errar el blanco. O sea que cuando usted deja de multiplicarse, usted está en pecado porque usted lo mandaron a multiplicarse. Cuando una iglesita de 40 años con 40 miembros, un miembro por año no se está multiplicando. Y entonces dicen, no, el Señor viene a buscar calidad, no viene a buscar cantidad. Señores, pero Dios le dijo a Abraham y le dijo a Jacob, como el polvo de la tierra, como las estrellas del mar. El Señor habló de masificación. Entonces, ¿cómo es eso que nosotros vamos a equivocar a Dios diciendo que el Señor viene a buscar calidad? ¿Qué ganadero que tenga un poco de vacas machorras, estériles, que no se multiplican? ¿Qué ganadero va a ser ese que va a decir, yo tengo ganado calidad? Y escuchen una cosa, el Señor dio nombre de carácter. Una oveja cada 3 meses pare un cordero. ¿Y cómo es eso que una iglesia y que va para el cielo, buscar calidad, que el Señor viene a buscar calidad, santidad? Porque yo te voy a decir una cosa, santidad que no tiene actividad y que no produce resultados no es santidad, eso es sectarismo, señores. Eso es sectarismo, porque Dios es santo y Dios es santo, Jesús santo, y Jesús vino masificando el reino. A Jesús lo seguían 5,000 personas en su ministerio terrenal. O sea, Jesús estaba en crecimiento y crecimiento constantemente. Los apóstoles, dice la Biblia, que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Se multiplicaban constantemente se estaban multiplicando. Ahora la iglesia cambió, muchas iglesias. Digo muchas iglesias porque hay iglesias que están trabajando en función del crecimiento. ¿Y usted sabe cuáles son las iglesias que se critican más hoy día? Las iglesias que crecen. Hablan mal de pastores, por ejemplo, aquí en Venezuela hablan del pastor Javier Bertucci, hablan de otros pastores que están en crecimiento, los satanizan. En Centroamérica satanizan al pastor Casluna, satanizan al otro, que el otro dijo, que el otro tiene un tic nervioso, que ese es el anticristo, que no sé qué. O sea, entonces comienzan a buscarle la quinta pata al gato, ¿ve? Porque ellos justifican su esterilidad
y su estado pusilánime de crecimiento lo justifican criticando a las personas. Señores, Dios nos mandó a nosotros a multiplicarnos y que nosotros debemos abandonar ese huerto del Edén, porque nosotros hemos levantado un huerto en este tiempo. Acuérdense, el huerto era de consumo propio. Ahora, el Señor planteó fue una viña. ¿Y usted sabe para qué eran las viñas? Las viñas eran para masificar. Las viñas le proveían a toda la comunidad. Los huertos eran de consumo propio. O sea, huertos limitan el consumo, porque un huerto en aquel tiempo era para alimentarse la familia nada más. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día Dios canceló el huerto, pero entonces tenemos iglesias huertos, que todo lo que hacen lo hacen para ellos. Si la iglesia entiende lo que es masificación, la iglesia cuando va a hacer un evento lo hace para la comunidad, lo hace para los suyos y lo hace para la comunidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que darle cobertura a la ciudad. Los pastores no son pastores de templo, son pastores de la ciudad. Entonces nosotros somos llamados a asumir. Por ejemplo, yo como pastor, yo debo preocuparme por mi ciudad, porque yo siento el pastorado no solamente de los 40, de los 50, de los 500 que están conmigo, sino que yo siento un pastorado por esa ciudad. Estoy preocupado por la ciudad. Por ejemplo, John Wesley, Jorge Whitfield, estos fueron hombres que cuando llegaron a Estados Unidos, a ellos le preguntaban, ¿dónde te congregas tú? ¿Cuál es tu parroquia? Ellos decían, mi parroquia es América. ¿Por qué? Porque ellos sentían un compromiso hacia el continente. ¿Y usted sabe cuál era la ideología de esos hombres? Convertir a Norteamérica para Cristo. Y hoy día el resultado del trabajo que ellos hicieron son 150 millones de americanos que tienen el sello de estos hombres. Son el sello del apostolado de Whitfield, de Wesley, que ellos se ganaron a esta gente para Cristo, y hasta el día de hoy Estados Unidos, la Casa Blanca tiene consejeros vitalicios que son cristianos. ¿Por qué? Porque hubo hombres que marcaron territorio y que vieron el reino de Dios como una viña y no lo vieron como un huerto. Escuché a alguien decir, hermano, estaba predicando en un púlpito, tenemos que volver al huerto. Y yo decía, Dios mío, Dios me libre de yo volver a ese huerto. Ese huerto lo canceló Dios. El problema es que tenemos iglesias huertos, tenemos perspectiva de huerto. Debemos volver a la viña, porque esa es la perspectiva correcta del reino de Dios, Pastor Diarse. Bueno, bien interesante esta palabra. Y de verdad, bueno, el tiempo en televisión nos queda corto, el tiempo en televisión nos pasa volando, hemos llegado al final, pero no sin antes, algunas personas enviaron su mensaje, José López y familia en sintonía, felicitaciones al programa y saludos al ministro Campo, Giovanni en sintonía, Pastor Villega también en sintonía, Simón y la familia Monaga Gaona también en sintonía en residencias militares. Y bueno, hoy nos quedó corto la palabra, pero hoy te invitamos a las 4 de la tarde en el sector Banco Obrero, allá en el sector 12 de octubre, al final, la calle principal de 12 de octubre, está el Polideportivo. Allí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde, donde el Pastor Campos pues estará disertando esa palabra de cambio, esa palabra de transformación que Dios nos ha traído pues por los labios, por la boca del Pastor Antonio, el cual esa palabra de cambio, esa palabra de activación de cada venezolano que para luchar por esta nación, una nación que nos pertenece. Y es lamentable ver cómo personas que estamos en Venezuela, que estamos en un país rico, un país bendecido, y tenemos una mentalidad de rancho. Señores, vamos a atacarnos esa mentalidad de rancho. Dios nos ha declarado que somos reyes y sacerdotes y que somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa, pertenecemos a un linaje y pertenecemos a un linaje creado por Dios y que somos coherederos juntamente con Cristo. Así que gracias por sintonizar Una Esperanza para tu Vida por Rocio TV Canal 16. Te invitamos el próximo domingo de 8 a 9 de la mañana por Rocio TV Canal 16. Dios te bendiga y te invitamos este domingo a las 4 de la tarde a la Iglesia de Dios Esperanza Viva en el sector 12 de octubre. Dios te bendiga y Dios bendiga también al Pastor Antonio Campos. Amén. La Iglesia de Dios Conferencia General de Venezuela presentó Una Esperanza para tu Vida.